Capítulo 5. Método AMA para liberar tu potencial. A partir de aquí, voy a hablarte de mi método, que es un compendio de varias herramientas que para mí son súper potentes. Esta metodología pretende llevarte del punto A al punto B, siendo el punto A el lugar donde estás ahora y que implica desconfianza, miedo y decepción contigo mismo porque no te atreves a hacer muchas cosas por vergüenza. Y el punto B, que es el amor propio, orgullo y disfrute de la vida, que es algo inevitable cuando somos alguien con carisma que comunica y se relaciona con seguridad y al que por lo tanto la vida le presenta mucho más oportunidades tanto en lo personal como en lo profesional. Estos son los 3 pasos que vamos a ver: aceptación, mentalidad, acción. Cuando estaba buscando un nombre y decidí AMA porque me parece la mejor manera de reflejar lo único que de verdad importa. El método AMA te proporcionará una aceptación profunda y sincera de ti mismo. Te enseñará que lo único que necesitas es una mentalidad ganadora y que si aprendes a tomar acción efectiva, el éxito está asegurado. Prepárate para la mejor parte del libro porque lo bueno empieza ahora. En las próximas páginas vas a encontrar contenido teórico y ejercicios prácticos para que puedas integrar el método AMA. La A de aceptación. La aceptación es un concepto relativamente nuevo para muchos, pero del que en realidad se lleva hablando desde hace muchísimo tiempo. El enemigo de la aceptación es la lucha, la resistencia a abrazar aquello que ocurre en nosotros o en el mundo que nos rodea. Cuando tenía poco más de 20 años leí un libro donde hablaba de la importancia de las palabras y explicaba por qué cuando decimos si hubiera o hubiese, nos alejamos de la verdad del momento presente. Las cosas suceden del modo que tienen que suceder. Cada copo de nieve cae en su lugar. Es decir, que todo es perfecto tal y como es. Solo tienes que echar un vistazo al universo en el que vives. Todo está perfectamente sincronizado. Es una inteligencia superior, llámala tú como quieras, que hace que todo funcione a las mil maravillas. Así es la vida. Por eso solo podemos aceptar lo que nos toca vivir y a poder ser, tratar de sacar algunas lecciones de esos baches que a todos nos trae la vida. Este es un enfoque que resulta muy útil para un cambio verdaderamente profundo. Primer paso de la aceptación: el mindfulness. Para aceptar tanto lo que hay dentro como lo que hay fuera, el primer paso es saber qué hay. Es importante que priorices este paso porque el gran problema de la mayoría de nosotros es que vivimos absolutamente desconectados de nosotros mismos. Aquí entra el mindfulness, que sería la capacidad de focalizar nuestra atención en el momento presente. Cuando conseguimos situarnos en el aquí y en el ahora es cuando somos capaces de conectarnos con nosotros mismos y ver claramente qué estamos pensando y sintiendo. Practicar mindfulness es algo que está al alcance de cualquiera de nosotros, así que te voy a dar un par de recomendaciones para que puedas implementarlas sencillamente. Primero, ponte una alarma y haz una parada de 2 a 3 minutos. Durante ese breve espacio de tiempo, no puedes decir que no lo tienes. Céntrate en tu respiración y observa, nada más, ¿qué sientes? ¿Qué pensamientos pasan por allí? Y no hagas nada, no juzgues, solo observa y respira. 2. Al despertarte por la mañana, no saltes inmediatamente y enciendas el móvil. Realiza unas respiraciones profundas para conectar con tu cuerpo, pensamientos y emociones. Antes de dormir, haz lo mismo y aprovecha para realizar tus agradecimientos diarios. Hay quien prefiere hacerlos por escrito en un diario de agradecimientos, pensando en 3 cosas que puedas agradecer del día que acaba de pasar.
Es lógico pensar que antes de nada debemos ser capaces de conectarnos con nosotros mismos y con lo que está pasando en este momento. La propuesta es que aprendas a relacionarte con tus pensamientos y sentimientos de un modo disociado, que significa simplemente observarlos sin juzgarlos. Se trata de practicar ese yo observador para cambiar la relación con el que sucede dentro de nosotros. La aceptación de pensamientos y sentimientos es clave porque cuando nos abrimos y dejamos espacio para que simplemente ocurran, eso hace que pasen antes y con menor malestar y que sobre todo no nos quedemos enganchados en ellos. Es permitirnos estar con los sentimientos dolorosos tal como son y evitar la tendencia a huir de ellos. Y tener siempre presente que no somos nuestros pensamientos. Tenemos que cuestionar la forma más extendida de tratar de curarse, que es el intentar eliminar lo que no nos gusta. El objetivo principal es abandonar la lucha, ya que luchar contra algo que forma parte de nosotros solo produce frustración y pocos o nulos resultados. Probablemente al observar que nada de lo que hemos hecho ha funcionado, entra la posibilidad de ser más creativos y plantearnos nuevos escenarios. Contesta ahora estas preguntas para valorar tus conductas actuales. Piensa en todo lo que has hecho para no pensar o sentir aquello que te resulta incómodo. Digamos que quiero que valores aquello que has hecho para huir de ti mismo y tu malestar. Parada de reflexión. ¿Cuáles han sido los costes a largo plazo de tus actitudes de evitación? ¿A qué has renunciado para poder tener bajo control tu ansiedad y tu timidez? ¿Qué coste ha tenido esto en tu vida? ¿Has hecho más con tu vida o menos? ¿Han aumentado tus opciones o bien tu espacio vital se ha estrechado con el tiempo? ¿En qué estarías empleando tu tiempo si no lo gastaras en intentar controlar la ansiedad, el miedo, los pensamientos y todo lo demás? Si ves que nada te ha funcionado a largo plazo y de hecho incluso puedes ver claramente que cuanto más te esfuerzas, más empeora el problema, quizás puedes observar que el intento de solución es parte del problema. Más concretamente, el control es el problema. Cualquier estrategia que tenga como objetivo la evitación no funciona. Sé que esto te puede parecer paradójico, y de hecho lo es, pero básicamente con nuestro afán de control lo que tratamos de hacer es evitar el sufrimiento y controlar lo incontrolable, es decir, la vida en sí misma, por lo que como mínimo es frustrante. Es verdad que muchos de nosotros nos han educado desde el más profundo desconocimiento de una manera completamente diferente que parte de la base de la necesidad de controlar nuestros pensamientos y emociones. Por ejemplo, deja de llorar, no tengas miedo, etc. Pero el dolor, el miedo, la ansiedad, la tristeza, todo es parte de la vida, todo es parte de nosotros y por lo tanto luchar es ir en contra de nosotros mismos. No podemos quedarnos solamente con la parte agradable y fácil de la vida. Como las olas en el mar, nuestros pensamientos, emociones y sentimientos vienen y van. Y eso es lo único que debemos entender, que la mejor estrategia es fluir con lo que venga. Debemos empezar a actuar como un mero observador de nuestro mundo interno y aceptar nuestra humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que como humanos que somos muchas veces tenemos pensamientos en los que nos comparamos o en los que nos decimos cosas horribles y que también como humanos sentimos envidia o celos, que a veces ocurren estas cosas no nos convierten en malas personas. Por supuesto que debemos indagar en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos y de dónde vienen para tratar de aprender y crecer como personas. Pensar que porque sabemos toda la teoría jamás van a saltarnos este tipo de pensamientos, sentimientos, es caer en tratar de ser perfectos y esto obviamente es imposible. Y aquí entra el segundo paso, la autocompasión.
Te diré que cuando realicé la formación de Mindfulness and Self-Compassion fue un verdadero antes y después en mi vida y por supuesto en mis acompañamientos. La autocompasión es sencillamente darnos a nosotros mismos el mismo cuidado y consuelo que de forma natural ofrecemos a los que queremos cuando están sufriendo. Así de fácil. Te propongo ahora a ti. ¿Cómo reaccionas normalmente cuando estás pensando o sintiendo algo que te hace daño? Normalmente lo que hacemos es sacar el látigo y flagelarnos y decirnos que esto no debería suceder, que si fuéramos de tal o cual modo esto no nos pasaría. Es decir, nos machacamos pensando que si fuéramos perfectos no estaríamos pasando por esto y que la culpa es nuestra. Lo que nos dice la autocompasión es que en lugar de hacer esto, que además jamás funciona porque aquello a lo que te resistes, perdiste, aprendamos a tratarnos con cuidado y comprensión y a calmarnos y consolarnos. Además, una de las cosas que más nos hace sufrir es creer que lo que nos ocurre solo nos pasa a nosotros. Pero la autocompasión nos enseña a ver y reconocer nuestra propia humanidad y a ver lo que nos pasa como algo absolutamente normal en lugar de pensar que somos unos bichos raros, algo que nos hace sentirnos muy solos. Debemos aprender a aceptar y reconocer que la vida es imperfecta y nosotros también. Hay estudios, Barnard E. Curry, 2011, que demuestran claramente que las personas capaces de ser compasivas consigo misma se sienten más satisfechas con su vida en general y tienen mayor bienestar y menor ansiedad, depresión, vergüenza, miedos o estrés. Y si llegado a este punto aún tienes alguna resistencia a ser autocompasivo, te voy a contar por qué es. Es muy posible que surjan muchas ideas erróneas cuando escuchamos esta palabra, pero la autocompasión no es: 1. Tener lástima de nosotros mismos. Los que sienten lástima por sí mismos en el fondo son egocéntricos y muchas veces se olvidan de los demás. 2. No es egoísmo, porque para querer y tratar bien a los demás hemos de comenzar por querernos bien a nosotros mismos. No podemos excluirnos a nosotros del amor hacia todos los seres. 3. No es autoindulgencia. No se trata de permitirnos y perdonarnos a nosotros mismos cualquier cosa. Cuando nos equivocamos, somos conscientes de que hemos hecho algo mal y procuramos corregirlo, pero sin castigarnos por ello, porque como he dicho, no sirve de nada y si no piensa, ¿alguna vez te ha servido a ti? 4. No es huir de la realidad, al contrario, nos abrimos a la realidad que supone el sufrimiento y afrontamos esa realidad. ¿Y sabes lo mejor? También está estudiado que uno se siente igual de bien dándose un abrazo que si otro se lo da. Es fantástico, ¿no? Nos da mucha autonomía. Lo importante y con lo que quiero que te quedes es que debemos aprender a darnos cariño, que es algo natural pero que de alguna manera perdemos con el tiempo al ir haciéndonos mayores. Se trata de decirte lo mismo pero con otro tono, pasando a un lenguaje compasivo. Imaginarte que estás hablando con la persona que más quieres. ¿Quién es? ¿Tu madre? ¿Tu hijo? ¿Tu hermano? ¿Tu amigo? ¿Qué le dirías para consolarle? Pues lo mismo te puedes decir a ti, exactamente lo mismo y en el mismo tono amoroso. Debemos intentar hacernos amigos del juez que vive en nosotros. El juez está porque es lo que hemos aprendido para sobrevivir, para tener un mejor desempeño, para agradar a los demás. Así que el juez ha tenido una función. Es importante que no lo veas como un enemigo porque su intención es positiva, la de ayudar. Simplemente que entiendas que ahora puedes incorporar otras herramientas que te ayudan, que te pueden ayudar más. Parada de reflexión. Te pregunto, ¿te ha ayudado hasta ahora a machacarte por tus errores? ¿Estás dispuesto a intentar una nueva estrategia? ¿Estás decidido a tratarte con el amor que te mereces? ¿Qué parte de ti gustaría aprender a aceptar?
Aceptarnos es valorarnos por el mero hecho de estar vivos, sin más requisitos que ese. Entender que nuestro valor personal no está atado a ningún resultado o característica particular, porque todos tenemos derecho a ser amados. Aceptarnos también es estar dispuestos a entender que según nuestra historia de vida, somos como somos y hacemos lo que hacemos, en gran parte por cómo construimos nuestra personalidad durante los primeros años de vida. En definitiva, aceptarnos es entender que lo hacemos lo mejor que podemos. Hace más de 20 años, la gran autora Louise Hay yo utilizaba el poder del espejo para sanar la autoestima de las personas con las que trabajaba. A mí me pareció un trabajo muy potente porque solemos observarnos cada día al espejo, pero sin mirarnos a los ojos y vernos de verdad. Te propongo otra parada de reflexión. Mírate al espejo el suficiente tiempo para poder mirarte en profundidad, cada aspecto de ti, y entonces di, cualquiera que sean mis imperfecciones, me acepto completamente. Y luego puedes decir, me quiero, me respeto y me valoro por ser quien soy. Respira y no huyas rápidamente. Tómate tu tiempo para estar contigo. Si eres esa persona al otro lado y se merece que le demuestres amor. Se nos olvida que estamos ahí para nosotros mismos, que podemos convertirnos en ese mejor amigo que siempre está para nosotros. Es posible, doy fe de ello, y ese cambio de percepción, ser capaz de disociarte de ti mismo y verte desde fuera como alguien a quien querer, es muy sanador. Es magnífico sentir que puedes estar acompañado y jamás volver a sentirte solo. Es genial descubrir todo lo que la persona que eres tiene de magnífico, como quien está empezando a conocer a quien será un gran amor y empezar a disfrutar el tiempo que tienes para estar contigo, para divertirte contigo, para llorar contigo, para vivir contigo. Amarte por encima de todo y sin condiciones, siendo capaz de ver más allá de tus errores, más allá de cualquier cosa que puedas hacer o decir. Amarte por el mero hecho de estar vivo y respirar. Muchas veces la clave no es hacer y hacer y hacer para cambiar y ser una persona diferente. Muchas veces la respuesta está en no hacer nada, en no tratar de cambiar nada, en respirar, fluir y aceptar que somos perfectos tal y como somos en este mismo momento. Además, la gente piensa que la autoestima es algo estático, que o tienes o no tienes, y eso no es en absoluto así. La autoestima no solo va aumentando si trabajas en ella, sino que habrá momentos en la vida que por determinadas circunstancias te sientas con menos autoestima. No pasa nada. Como te digo, la vida es muy larga y es normal que a veces sientas que tu autoestima sube o baja. Es lógico. Incluso aunque lleves tiempo trabajando en tu desarrollo personal, no somos robots. Puede que haya baches, pero nunca volverás exactamente al punto de partida. Aunque caigas, será un lugar más elevado al que tenías al principio. Y ahora llegamos al segundo paso con la M de mentalidad. Es el momento de cuidar un aspecto que definitivamente marca la diferencia entre los resultados de unas personas y de otras. Y para mantener una buena mentalidad es fundamental identificar nuestros valores para conectar con ellos. Porque cuando sabemos qué tipo de persona queremos ser, qué consideramos importante y por qué cosas queremos luchar, es mucho más sencillo encontrar dirección en nuestra vida. En mi caso, hacer un trabajo profundo de valores personales me dio muchísima seguridad y sentido de la identidad, algo que había ido perdiendo a medida que avanzaba en mi proceso de autoconocimiento y me iba quitando capas y llegando a lo profundo de mi ser. Esto creo que es un punto de inflexión muy interesante, pero también duro y complejo, porque durante toda la vida con mucha probabilidad nos hemos ido forjando una idea de nosotros mismos. Creemos que somos esto o aquello y es lo que me dota de identidad. Pero en un proceso de terapia muchas veces, antes de aprender, necesitamos desaprender e ir desconstruyendo lo que un día construimos.
con seguridad con una intención positiva detrás y porque era lo mejor que sabíamos hacer en el momento. Esto nos lleva a un momento de indefensión y sensación de pérdida de identidad, porque si ya no soy ni quiero ser lo que era hasta el momento, entonces, ¿quién soy ahora? Es algo complejo que muchas personas no llegan a experimentar nunca. Como digo, requiere de un trabajo muy profundo y por supuesto mucho coraje. Nuestra identidad es uno de nuestros mayores tesoros. Es lo que le da supervivencia a nuestro ego y nuestro ego quiere mantenerse bajo control y que las cosas no cambien, porque así sabe qué esperar de ti y del mundo que te rodea. Así que en un momento de pérdida de identidad y por lo tanto de sentido vital, entender cuáles eran mis valores me dio mucha tranquilidad y paz mental e emocional. No solo iba a saber lo que esperar de mí de ahora en adelante, sino que eso suponía que los demás también iban a hacerlo. Un valor es una acción que nos acerca a nuestro ideal de persona. Estos son algunos ejemplos de valores personales. No están ordenados según su importancia y no deja de ser una visión subjetiva. Así que a ser posible mejor que investigues bien cuáles son los más importantes para ti. Es posible que alguno ni siquiera se encuentre en esta lista. 1. Respeto a nuestra familia, a nuestros amigos y amigas, a quienes no conocemos, a culturas que nos pertenecen distintas, a quienes son diferentes y por supuesto un profundo respeto por nosotros mismos genera paz interior. 2. Empatía. Es la capacidad de ponernos en la piel de otro ser humano y comprender las razones de su manera de pensar, sentir o actuar. 3. Compasión. Según el Dalai Lama, es el deseo de que todos los seres sintientes estén libres de sufrimiento. A mi parecer, uno de los más grandes valores del ser humano y en el que de hecho ahondaremos más adelante. 4. Solidaridad. La solidaridad y la generosidad van de la mano. En realidad no se entiende una sin la otra. Consiste en realizar esfuerzos de manera altruista para ayudar a quienes más lo necesitan, luchando por la dignidad de todas las personas. Honestidad. La honestidad es un valor que nos permite vivir una vida congruente, es decir, con una coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Una persona honesta sabe diferenciar entre lo que está bien y mal y actúa siendo sincera consigo misma y con los demás. 6. Gratitud. La base de la amistad, del amor, de la familia y de la felicidad es la gratitud. Y es que ser capaz de dar las gracias por lo que otros hacen por ti es bueno para cualquier relación y ser además capaz de dar gracias por aquello de bueno que ya está en tu vida es el ingrediente estrella para ser feliz. 7. El perdón. Es uno de los valores más complicados de llevar a cabo y de hecho ya hemos hablado de él antes. La falta de perdón y el ánimo de venganza es en gran parte lo que ha abocado al ser humano a vivir permanentemente en lucha con sus prójimos. Perdonar es aceptar que el ser humano es imperfecto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. 8. Responsabilidad. Actuar con coherencia sabiendo que la consecuencia de nuestros actos es absolutamente responsabilidad nuestra y por lo tanto lo contrario al victimismo. 9. Libertad. Aquello que defiende la necesidad intrínseca al ser humano de sentirse libre para pensar, sentir y actuar conforme a sus propios principios. Y 10. Justicia. El valor de tratar de actuar y decidir de una manera justa y equilibrada según merezca la persona o la situación. En las próximas páginas vas a encontrar algunos ejercicios para que puedas encontrar tus propios valores. Te sugiero que te tomes tu tiempo para hacerlos. Créeme, es importante. Parada de reflexión. Ejercicio funeral. Imagino que estás muerto. Estás en tu propio funeral. Hay familia, amigos, compañeros de trabajo. ¿Qué te gustaría que dijeran cada uno de ellos de ti? ¿Cómo te gustaría haber influido en ellos? ¿Qué clase de madre, padre, hijo, pareja o compañero de trabajo te hubiera gustado ser?
Escribe lo que te gustaría que dijese ese día a la persona de tu familia a la que más quieres, lo que te gustaría que dijera tu mejor amigo y lo que te gustaría que dijera un compañero de trabajo. Elige los 3 valores más importantes en función de lo que has imaginado y guárdalos a buen recaudo. Estos son 3 tesoros para ti. Número 1, número 2, número 3. ¿Qué es más importante, dominar tu timidez o vivir una vida rica y valiosa, una vida que merezca ser recordada? Piensa que, como ya te dije al principio de este libro, el aspecto que más impacto tiene en nuestra felicidad es la calidad de nuestras relaciones personales. Por lo tanto, pregúntate, ¿qué tipo de hermano, hermana, madre, padre, hijo, hija te gustaría ser? ¿Qué acciones deberías hacer para conseguirlo? ¿Qué significaría vivir de acuerdo a ese valor? Una vez definidos los valores, podríamos realizar este ejercicio para ir avanzando hacia los valores definidos. Por ejemplo, si he decidido que un valor importante para mí es la empatía y quiero potenciarla, ¿qué acciones tendré que hacer que me ayuden a conseguirla? Número 1. La primera columna está enfocada en las acciones concretas que hemos definido que nos acercan al valor que queremos potenciar. Por ejemplo, ponerme en el lugar de mi hijo cuando se porta mal. Número 2. La segunda columna pondremos el nombre del valor. Por ejemplo, empatía. Número 3. Dificultad autopercibida sobre la realización de la acción. Es importante comenzar con las acciones que menos dificultad impliquen. Número 4. La importancia que le damos a esa acción concreta. Esta columna es importante para definir con cuáles comenzaremos primero. Es recomendable ir aumentando progresivamente la cantidad de acciones a realizar en la semana. Número 5. Obstáculos. Responde a las preguntas: ¿qué obstáculos crees que pueden surgir que evitaría llevar la acción a cabo? Por ejemplo, nervios. Número 6. Soluciones que podríamos intentar realizar para sortear ese obstáculo. Por ejemplo, respirar y tener paciencia. Y número 7. El resultado. Por ejemplo, escucho con atención y mi hijo se siente atendido. Se trata de acercarnos sin excusas a la persona que queremos ser, actuando en consecuencia con los valores que nosotros hemos decidido. En este momento de la vida ya no hay nada que pueda ser impuesto por los demás, y si estás leyendo este libro es porque te estás haciendo cargo de ti mismo y por lo tanto es tu decisión. Your life, your rules. Cuando solo nos motivamos de nuestros objetivos y metas para ser felices, eso nos deja un gran espacio al dolor y las carencias, porque la felicidad siempre estará ahí afuera. Después de conseguir esto o aquello, una gran fuente de insatisfacción para muchos de nosotros. La insatisfacción personal es el caldo de cultivo de muchos problemas que pueden llegar a ser graves, como el consumismo, las adicciones, etc. Si solo nos valoramos en función de nuestros logros o posesiones, eso nos hará entrar en una especie de bucle sin fin en el que siempre estaremos enfocados en lo que tiene que venir, porque lo que ya hay en mi vida nunca es suficiente. Te voy a contar una metáfora que creo que puede ayudar a clarificar la idea. El sendero de la montaña. Imagina que estás haciendo una caminata por la montaña. Ya sabes cómo hacen esos senderos de montaña, sobre todo cuando las pendientes son empinadas. Se retuercen a un lado y a otro y forman giros en los que uno literalmente va y vuelve y a veces descienden por debajo del nivel que ya había alcanzado un momento antes. Sí, en un punto concreto del sendero, yo te pidiera que evaluaras lo bien que estás llevando a cabo tu objetivo de llegar a la cima, iba a escuchar una historia diferente en cada momento. Si te encontraras en una zona donde el camino serpentea, probablemente me dirás que las cosas no están yendo demasiado bien y que nunca ibas a llegar a la cima.
Si estuvieras en una zona de terreno despejado desde que la pudieras ver, la cumbre de la montaña y el sendero que conduce hasta allí, probablemente me dirías que lo estabas haciendo bien. Ahora imagínate que vamos por el valle observando con unos prismáticos a la gente que están haciendo senderismo por ese camino. Si nos preguntaran qué tal lo estaban haciendo, les daríamos un informe positivo cada vez. Nosotros podríamos ver que la dirección general del sendero, no lo que se aprecia en un momento determinado sobre el terreno, es la clave para el progreso. Veríamos que seguir ese enrevesado sendero serpenteante es precisamente lo que conduce a uno hasta la cima. Con esta metáfora entendemos que lo importante en la vida es tener una dirección clara. Habrá momentos fáciles y otros más difíciles donde quizás nos sintamos perdidos. No pasa nada, así es la vida. Lo importante no es mantenerse siempre en el camino, sino ser capaces de volver a él lo antes posible. Porque aunque nos podamos equivocar a veces, la dirección a donde nos dirigimos siempre está clara. Y esta dirección nos la da nuestros valores personales. Por supuesto, creo que no es necesario que te diga que como cualquier persona, tú y yo iremos cambiando con el transcurrir del tiempo y que por eso es posible que tus valores vayan cambiando y adaptándose a tu momento actual. Si bien es cierto que algunas posiblemente te acompañen por el resto de tu vida, no hay que olvidarse de que somos seres cambiantes y por lo tanto debemos ser flexibles con nosotros mismos. En cualquier caso, ser personas íntegras que practican aquello que predican, que mantienen sus promesas, que honran sus compromisos y que tratan con otros seres humanos de manera justa, benevolente y compasiva, nos hace tener un sentido de lo moral consistente que hace que ser fieles a nosotros mismos sea siempre una prioridad. Y llegamos al tercer y último paso del método, la A de acción. La confianza en uno mismo se nutre de nuestras experiencias. Cuando conseguimos nuestros objetivos, nuestra confianza aumenta. Pero no solo eso. De hecho, en realidad la valía de un ser humano no se mide por sus logros únicamente, también se mide por nuestros fallos y por todos aquellos intentos que hacemos por mejorar como personas. Así que el solo hecho de intentarlo, incluso aunque el resultado sea pésimo, ya va a conseguir que confíes más en ti, solo porque por esta vez tú le ganaste la partida al miedo. Si no haces nada, nada cambiará. Es lógico pensar que por mucho que hayas identificado tus valores, ahora queda la parte importante, la de actuar utilizando como referencia estos valores. Así que este es el momento de fijarse objetivos que sean importantes para ti. Llegamos a la parada de reflexión. Tal como explica el coaching en estos tres círculos, el primero representa tu zona de confort, el segundo tu zona de crecimiento y el tercero tu zona de pánico. Cuando se dice lo de la zona de confort, en mi mente no puedo parar de pensar, más bien zona de aburrimiento y desidia. Una trampa atrapa a personas donde no ocurre ni de lejos algo que merezca ser recordado cuando seas un viejito o viejita. Una zona sin sorpresas, ni emoción, ni retos, ni desafíos, ni por supuesto satisfacción. Vamos a un lugar donde nadie en su sano juicio debería querer estar toda su vida, porque eso significaría sin duda que no han conseguido realizar ninguno de estos sueños que todos tenemos. Te voy a pedir ahora que hagas un listado de cosas que están en tu zona de aprendizaje, es decir, aquellas cosas que te dan algo de miedo, pero que sabes que sí son asumibles para ti. Después harás una lista de cosas que te produzcan pánico en este momento porque les consideras totalmente inasumibles sin sufrir de un ataque cardíaco. ¿Qué va a ocurrir? Que a medida que tú vayas alcanzando varios de los objetivos que has colocado en tu zona de aprendizaje, poco a poco vas a poder mirar a los que colocaste en tu zona de pánico y te parecerán asumibles, es decir, pasarán a estar en tu zona de aprendizaje. Lo que ocurre es que cuando empezamos a afrontar retos, nuestra área de confort se va volviendo más grande y nosotros nos sentimos más satisfechos con nuestra vida. Te diré que además sería interesante que al lado de cada objetivo escribieras una fecha en la que te comprometes a que esto suceda.
Claro que aquellos en tu zona de pánico van a ser lejanos, pero no te preocupes de eso por ahora. Lo importante es que tengas objetivos que estés dispuesto a conseguir a corto, mediano y largo plazo y que por supuesto te pongas en marcha. Lo más habitual es que nuestros objetivos cambien con el tiempo, al igual que nosotros lo hacemos, y por eso es posible que dentro de un año estos se vean modificados. Así que otra vez seamos flexibles. La vida es cambio, nosotros también, y por lo tanto nuestros objetivos. Ejemplos de objetivos podrían ser desde atreverse a hablar con un desconocido, como buscar un mejor empleo o dar una charla o taller. Depende de cada uno de nosotros, pero tienen que ser totalmente adaptados a nuestro momento presente. Una parte aún más importante de establecer objetivos y que lamentablemente muchas veces se nos olvida es valorar nuestros logros. Lo que suele ocurrir es que vamos saltando de un objetivo a otro sin pararnos a disfrutar de ese momento de haber alcanzado la cima. Da igual si la cima para ti en este momento supone ir haberte dirigido a un extraño a pesar de tu vergüenza, tu proceso es único y particular y no debes desdeñar tus éxitos. Es una pena que esto ocurra porque muchas veces hemos estado muchísimo tiempo sintiéndonos mal por algo que no nos sentíamos capaces de hacer y una vez lo conseguimos sencillamente lo olvidamos inmediatamente. Así que ahí va la siguiente pregunta para ti. ¿Qué cosas has logrado que en algún momento de tu vida parecieron impensables para ti? Ir al gimnasio, hacer un curso presencial con muchas personas, viajar solo, decirle a una persona lo que sentías por ella, a pesar del miedo al rechazo, cambiar de trabajo. Estos son solo algunos ejemplos, pero piensa tú en los tuyos. Simplemente cierra los ojos y recuerda aquello que sentías hace unos años, el miedo que te embargaba cuando pensabas en alguna de esas cosas, y siente, paladea, saborea y disfruta de las cimas que has conseguido. No han sido fáciles, han supuesto un reto para ti y te mereces la gloria de los vencedores, de aquellos que a pesar del miedo hicieron que las cosas ocurrieran. Te mereces amor y reconocimiento, pero no de los demás, el tuyo propio que es el más importante de todos. Lo importante es que aprendas a navegar en la incertidumbre, que aprendas a tolerar el miedo sin que te paralice. La vida es cambio, cambio constante y por eso debemos manejarnos en ese miedo también desde el amor. Una vez nos comprometemos con nuestros valores y estamos decididos a tomar acción hacia nuestros objetivos, sin lugar a dudas es un buen momento para plantearnos encontrar nuestro propósito. Solo para abarcar este tema podríamos necesitar un libro entero, pero lo que sí te diré es lo que para mí es el propósito. Para mí, propósito es conectarse con un bien superior, algo que trasciende nuestras propias necesidades y que hacemos para mejorar la vida de otros. No depende de tu función, sino de tu misión. Puedes ser barrendero y solo quedarte en esa función, en lo que haces, o puedes sentirte conectado con tu misión y saber cuál es tu para qué y valorar que con tu labor mantienes el entorno limpio y agradable para que todos vivamos mejor. Cuando tenemos nuestro propósito vital claro, es muchísimo más fácil plantearnos objetivos y tomar acción que si no hemos hecho ese trabajo. Por eso te sugiero que pares un momento y contestes a estas preguntas. Parada de reflexión. ¿Qué harías con tu vida, con el tiempo que te queda, si tuvieras recursos económicos ilimitados? ¿De qué manera podrías emplear tu tiempo para hacer de este mundo un lugar mejor? Vuela alto con tu respuesta, no te pongas límites y conecta con tu intuición que te dirá cuál es tu misión. Este es un libro para que mejores tu timidez y lo he escrito porque sé que eso limita tu vida y te impide soñar en grande. Y yo quiero que sueñes en grande. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo creía que ni siquiera podría trabajar en nada, así de insegura e inútil me sentía. Tampoco creía que jamás sería capaz de hablar con otra persona sin tartamudear, sudar, ponerme roja o temblar y que por eso me encerré en casa. En mi vida y en la de muchas personas ha habido demasiado lugar para el miedo, pero eso no quiere decir que siempre tenga que ser así.
No te conformes con hablar con alguien desconocido y ya. ¿Quieres cambiar el mundo? Dar charlas, talleres, llenar estadios, lo que sea. Tú puedes hacerlo. Te aseguro que puedes. Sentir timidez no es una maldición, es un rasgo más del carácter, pero somos muchas más cosas que eso. Tenemos un gran potencial. Todos nosotros, si conectamos con nuestra fuente de sabiduría, con nuestro propósito, no va a haber timidez que impida que logres tus sueños. No serás el primero tímido que lo hace. Albert Einstein, Bill Gates, Meryl Streep o Emma Watson son solo algunos ejemplos de personas que se consideran tímidas y que aún así han conseguido sus propósitos. Seguro que sabías que Abraham Maslow fue quien creó esa famosa pirámide de necesidades que nos sirve para entender cuáles son estas. Como verás, en la parte más alta de la pirámide está la autorrealización. Ahí es donde se encuentra tanto nuestro crecimiento personal como nuestra necesidad de contribución al mundo. Algo curioso y que hemos sabido gracias a posteriores revisiones es que el ser humano tiene tanta necesidad de seguridad como de incertidumbre. Las personas hacemos muchas cosas, algunas absurdas, por esa necesidad de seguridad, como cuando nos quedamos en una pareja solo por la seguridad de no sentirnos solos, o cuando mantenemos un empleo que nos hace infelices por miedo a no encontrar otros. Esto lo tenemos claro, ¿verdad? Pero por otra parte, también hacemos muchas cosas absurdas en busca de la aventura. Por eso casi el 40% de las personas casadas admiten ser infieles, u otras prácticas salto base, a pesar de ser un deporte extremo. Siendo que cada uno somos diferentes, en realidad todos necesitamos un cierto equilibrio entre seguridad e incertidumbre, porque ahí se halla la virtud que, como decían los estoicos, siempre se encuentra en el medio. En general, si queremos vivir una vida plena y sentirnos vivos y con ilusión, tenemos que aumentar nuestra tolerancia a la incertidumbre. De lo contrario, no tomaremos ningún riesgo y viviremos una vida segura pero aburrida. Lo que está absolutamente comprobado es que las personas más felices son aquellas que contribuyen, que sienten que son de ayuda para otros. Por eso, el principal motivo por el que las personas cambian de trabajo o emprenden un negocio no es el económico, sino la necesidad de crecimiento y contribución. Te hago todas esas reflexiones porque me gustaría que este libro no solo se limitara a ayudarte a vencer la timidez, sino que además fuera un primer paso para que liberes todo tu potencial interior. Tu misión en la vida no tiene por qué ser únicamente una, ni tiene por qué mantenerse en el tiempo. Creo que a veces no encontrar esas grandes respuestas nos puede agobiar, pero lo que estoy convencida es de que todos necesitamos reflexionar y saber hacia dónde nos dirigimos. Parada de reflexión. ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Qué cosas te motivan? ¿Qué huellas quieres dejar en el mundo? ¿Y ahora qué? Vale, has llegado al final del método y prácticamente al final del libro, pero antes de despedirnos me gustaría decirte algo más.